Muy buenos días, queridos alumnos. Soy Miss María Angélica y empezamos con nuestra clase de religión. El tema de hoy es la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es un conjunto de libros sagrados. La Biblia es la palabra de Dios revelada a la humanidad. Su autor es Dios mismo y su intérprete el Espíritu Santo. Su tema principal es la redención del hombre por medio de Jesucristo, pero también es útil para enseñar, exhortar, corregir e instruir en justicia al hombre. ¿Cuál es la historia de la Biblia? Hace mucho tiempo la predicación o evangelización se transmitía de generación en generación, pues no existía el papel ni la imprenta. Las historias se conservaban en papiros. La Biblia, tal y como la conocemos, fue recopilada por primera vez en la historia en el siglo III a.C., cuando 70 sabios judíos fueron invitados por el rey Ptolomeo II a acudir a Alejandría para aportar a la famosa biblioteca la historia del pueblo de Israel, lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento. ¿Quiénes son los autores de la Biblia? Los autores de la Biblia son los profetas. Ellos eran personas que, inspiradas por Dios, mediante el Espíritu Santo, escribieron la historia del pueblo de Israel. También escribieron profecías acerca de la venida del Mesías. ¿Y quién era el Mesías? Por supuesto que Jesús. ¿Cómo está estructurada la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. Está formada por 73 libros, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento comienza con el relato de la creación, con Adán y Eva, y termina con el anuncio del nacimiento de Jesús. Sus escritos son antes del nacimiento de Jesús y narra la historia del pueblo de Israel. Como les comentaba, el Antiguo Testamento está formado por 46 libros. El Nuevo Testamento está formado por 27 libros. Son escritos que enseñan el mensaje de la salvación. Estos escritos fueron después de morir y resucitar Jesús. Fueron escritos después de que Jesús murió y resucitó. ¿Qué nos narra el Nuevo Testamento? El mensaje y la vida de Jesús y el nacimiento de la iglesia. Recuerden que en Pentecostés es el día del nacimiento de la iglesia, cuando Jesús les envía el Espíritu Santo a todos sus apóstoles. ¿Cuándo comienza el Nuevo Testamento? Con el nacimiento de Jesús. ¿Cuáles son las principales historias del Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento tiene historias muy bonitas, por ejemplo, el de la creación, cuando Dios creó al mundo como lo conocemos en 6 días y también creó al hombre, o sea, nosotros. La historia de Noé, cuando Dios le pide a Noé que hiciera un arca y que dentro de él pudiera guardar una pareja de cada especie animal y todas las personas que se arrepintieran también podían entrar ahí, porque en ese tiempo la humanidad estaba totalmente perdida del camino de Dios. Luego también tenemos la historia de Abraham. Recuerden que Abraham era una persona muy creyente en Dios, que amaba mucho a Dios, y Dios le da un hijo en su vejez. Y Abraham quería tanto a su hijo que Dios se puso un poquitín celoso y dijo, ah, no, vamos a ver a quién quiere más. Y finalmente Abraham demostró a Dios que él lo amaba más a Dios, porque Dios es omnipotente. También tenemos la historia de Moisés. ¿Recuerdan las 7 plagas? ¿Recuerdan que a quién le dio los mandamientos Diosito? ¿Quién abrió el mar rojo? Fue Moisés. Vamos por acá. Ahora, ¿cuáles son los libros del Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento encontramos los evangelios que fueron escritos por los apóstoles como Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
Está también el relato de Hechos de los Apóstoles, de todas las cosas que hizo Jesús, estén relatados acá. Luego vienen las cartas Paulinas. Estas son las cartas eh, que fueron mucho después de, de la muerte y resurrección de Jesús, ¿no? Cuando recién se estaba formando la iglesia. Las cartas católicas de Santiago, Pedro, Juan y Judas, no Judas Iscariote, sino Judas Tadeo. Y finalmente tiene el libro de Apocalipsis, donde se predicen todas las cosas feas que van a pasar cuando ya estemos en los últimos tiempos. ¿Qué encontramos en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento encontramos los evangelios de Lucas, Marcos, Juan y Mateo. En ellos nos habla acerca de la vida de Jesús, de su nacimiento hasta su muerte y resurrección. ¿Quién escribió Apocalipsis, el último libro de la Biblia? La coincidencia de ese nombre con el de Juan el Evangelista y el autor de otros escritos del Nuevo Testamento es en gran parte la razón por la cual se atribuye el libro de manera tradicional al apóstol San Juan. Gracias chicos, espero haber aportado un poquito más en sus conocimientos acerca de nuestra religión católica, con esas historias tan bonitas que encontramos en la Biblia. Muchas gracias.